Es importante decir que el exorcismo es un apostolado entre personas muy sufridas. ¿Cómo sufre una persona poseída por el demonio? A menudo incomprendidas casi por nadie, ni la familia, ni los médicos, y muchas veces tampoco los sacerdotes. No todos, pero muchos. A menudo el exorcista es mal visto, incluso combatido, atacado. Se le ve como un bicho raro al que hace este oficio. Naturalmente, como los endemoniados gritan y gruñen, es mucho más cómodo no meterse en este campo. Lo más fácil es no hablar del tema, no afrontarlo y sencillamente decir: busque a otra persona, el tema no lo conozco o no me gusta. Este ministerio fue confiado por Cristo a nosotros, los obispos, en exclusividad, y nosotros podemos no solo ejercerlo, sino también nombrar delegados para ello. Los demonios existen, y también las posibilidades de una posesión diabólica. Esto no es broma ni es juego. Cristo ha dado poder a sus apóstoles para expulsar demonios de aquellos que creyeran. Esta es una verdad revelada, claramente contenida en la Sagrada Escritura. Ustedes pueden ver el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Es clarísimo, a los 12 nada más les da poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. A menudo que vaya exponiendo voy a mencionar varias veces el poder que tiene la presencia de María, sobre todo bajo el título Inmaculada. Es el tema que menos soporta el demonio. Hay otro, Madre de Dios. Son los dos títulos que no soporta Satanás. Es enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación. Todos sabemos que el protoevangelio es Génesis 3:15, donde por primera vez se anuncia la salvación para la humanidad. Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y animales del campo. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Este es el punto. Ahora entendemos por qué el demonio no soporta la presencia de María. Está dicho por Dios: enemistad pondré entre ti, Satanás, y tú y su linaje. Aplastará la cabeza mientras acechas tú su calcayar. El cumplimiento del anuncio en el protoevangelio Génesis 3:15 lo tenemos en Apocalipsis 12. ¿Quién no conoce la gran batalla que se traba en el cielo? Un gran signo apareció en el cielo: la mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y gime porque ha llegado el momento de dar a luz. Pero el signo extraordinario de la mujer contrasta tremendamente con esto. Y apareció un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Es una figura clarísima, o la figura clarísima de Satanás. Satanás significa en la Sagrada Escritura tentador. Esa es la definición de Satanás. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. Para el que no estaba enterado, eso significa la caída de los ángeles malos que fueron arrastrados por Satanás. Sería interesante que al respecto vieran los comentarios de la Biblia de Jerusalén. Enfatiza que el dragón barre 1/3 de las estrellas del universo. Imagínense la cantidad. Son infinitas las estrellas del universo, pues 1/3 fue barrida por la cola del dragón. Son los ángeles que siguieron a Satanás. Es grande ese ejército, se los puedo asegurar.
Este demonio se detiene ante la mujer que va a dar a luz. El objetivo, devorar a su hijo. El objetivo de Satanás no ha cambiado. Quiere devorar a Cristo y a todos los que creen en Cristo. La mujer da a luz un hijo varón. Es interesante subrayar esto, un hijo varón, porque está hablando de Cristo como Mesías, jefe del nuevo Israel, el hijo del hombre, de Daniel 7:13, que es famoso, el siervo de Yahvé, de Isaías 42, toda la escritura cumplida, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y dice que su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Es una clara alusión a la ascensión de Cristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Apenas nace, se evoca su triunfo. Hay un detalle interesante. En Apocalipsis 12, la mujer huye al desierto. Y la mujer, no solo según Apocalipsis 12, sino Lumen Gentium, es la figura acabada de la iglesia. María es la imagen más perfecta de lo que la iglesia está llamada a ser, Lumen Gentium. Naturalmente, cuando dice que la mujer es llevada al desierto, se nos recuerda que la iglesia debe huir lejos del mundo y alimentarse de la vida divina. No significa abstraerse de los problemas del mundo. No estoy diciendo eso. Jesús lo dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. En esa línea también la iglesia, y lo acaba de decir el Papa en Alemania, la iglesia debe despojarse del mundo. Impresionante esto. Vamos a otro paso. Entonces se trabó una batalla en el cielo. Aparece por primera vez el formidable príncipe de los ejércitos celestiales, Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Tenemos una presencia extraordinaria de Miguel esta noche, porque ayer ha sido la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Uriel, según un texto apócrifo, pero también lo podemos incluir. Miguel es el paladín de Dios, pero no solo eso. ¿Saben ustedes que así como Miguel está a la cabeza de los ejércitos celestiales, el dragón rojo también tiene su propio ejército? Y esto es lo tremendo. Por eso es que sufrimos tanto, no solo en la vida personal, familiar, matrimonial, nacional e internacional. La batalla en la lucha contra el mal es permanente. Combaten el dragón y sus ángeles, pero gracias a Dios no prevalecen, no pueden vencer. Lo curioso es esto, que no solo son derrotados por Miguel, sino que son echados del paraíso. Ahí inicia el infierno, porque ellos tienen que ir a su propio lugar. Hablaremos ya del infierno un poco más adelante. Tenemos que destacar otra idea. El demonio es una criatura de Dios, porque mucha gente dice: ¿de dónde salió el demonio? Era un ángel, sigue siendo un ángel, solo que ahora un ángel pervertido, en contra de Dios. Dios creó a los ángeles, los sometió a una prueba. No sabemos exactamente de qué prueba se trató, pero sí sabemos que se movió en el orden de la obediencia. Eso sí, como resultado surge la división entre ángeles y demonios. Los ángeles van al paraíso, los demonios al infierno. Debido al pecado de nuestros progenitores, Adán y Eva, Cristo viene como Salvador. Centro de su acción es el misterio pascual. Por su sangre hemos sido sanados. Primera carta de San Pedro. Sus heridas nos han curado. Es maravilloso. El primer papa, hablando del poder salvador y sanador de Cristo.
Los demonios temen a Jesús. Por eso es que no es posible realizar un exorcismo si no es en el nombre de Jesús. De suyo, exorcizar, ya lo diré más adelante, es expulsar demonios en el nombre de Jesús. No hay otra forma. Los demonios temen a Jesús. Mateo 8:29. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Satanás sabe que es totalmente derrotado por Jesús. Lo sabe muy bien. El poder del demonio es claro. Jesús lo llama príncipe de este mundo, Juan 14:30, y lo es. San Pablo lo señala como Dios con minúscula, Dios de este mundo, 2 Corintios 4, afirmando que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, 1 de Juan 5. Naturalmente, el mundo yace bajo el poder del demonio. Hay que saber explicarlo. Se refiere al mundo en cuanto el hombre opuesto a Dios y a su Mesías. No quiere decir que el mundo creado es malo o es diabólico, porque en el Evangelio según San Juan la dinámica de mundo tiene dos sentidos: el mundo creado, que nunca puede ser malo, y el corazón del hombre, que voluntaria y libremente se opone a Dios. Ese es el mundo negativo en San Juan. Cristo demolió el reino de Satanás, instruyó el reino de Dios. Sumamente importante los episodios en que Jesús libera a los endemoniados. Hay que detenerse en eso en las Escrituras. Por ejemplo, ante Cornelio, cuando Pedro tiene que resumir la obra de Cristo, solo una palabra dice, es esta: Jesús pasó sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así resume la obra de Cristo. Pasó sanando a los oprimidos por el diablo. No hay nada más que decir. Hoy entendemos por qué es el primer poder que Jesús da a los apóstoles: arrojar demonios. Mateo 10. Expulsen demonios. Debe quedar bien claro que el mal, el dolor, la muerte, el infierno no son obra de Dios. El mal bajo ninguna forma viene de Dios. En Dios no hay mal, absolutamente no lo hay. Lo que nos hace llorar y sufrir y nos mata es el pecado, que tiene su última expresión en la muerte, y no viene de Dios. De Dios viene la vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Les quiero contar que durante un exorcismo, el exorcista dijo a la persona poseída, o sea, al demonio que estaba dentro de la persona: vete de aquí. El Señor te ha preparado una bella casa muy caliente. Con un poco de ironía, el exorcista le dijo así al demonio: vete de esta persona. El Señor te ha preparado una casa muy caliente. Se refería al infierno. El demonio respondió: tú no sabes nada. No fue Él quien hizo el infierno. Oigan esto: fuimos nosotros. Él ni siquiera lo había pensado. Nos queda bien claro que el infierno no es obra de Dios. Todavía hay gente que cree que el infierno es obra de Dios, que Dios condena. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros mismos cuando no somos capaces de optar por la verdad y el bien sumo, que es Dios. Así de sencillo. Ninguno está predestinado. Este es otro tema. Estoy tocando brevemente los temas que son fundamentales, ligados al gran tema de esta noche. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, nadie está predestinado para condenarse. Nadie está predestinado al infierno, ninguno. Jesús murió por todos, no ha hecho excepciones. A todos les son dadas las gracias necesarias para salvarse. Por tanto, la predestinación en la doctrina católica no existe. Ninguno de nosotros ha sido predestinado para la muerte ni para el dolor. Todos para la vida.
y para la felicidad. Nuestras propias opciones son las que nos hacen sufrir y nos llevan a la muerte. Eso debe quedar muy claro. La cristología, esto es fundamental, porque muchos de ustedes son teólogos, han hecho cursos de teología, están muy bien preparados en la doctrina de la Iglesia Cristiana Católica. La cristología que quiera ignorar a Satanás, esta es una gran tentación del mundo moderno. Ignorar a Satanás va a ser siempre muy raquítica y no podrá comprender el alcance total de la redención de Cristo. Si quieren hablar de la redención de Cristo sin hablar de Satanás, se corre un peligro, el peligro de no entender en plenitud la obra de la redención. La Escritura siempre nos habla del reino de Dios y del reino de Satanás, de los dos. Nunca suprime el reino del mal, al contrario, lo enfatiza para que quede más claro el poder redentor de Cristo, que ha vencido al mal. Poder de Dios y poder de las tinieblas, hijos de Dios e hijos del diablo. Esto es permanente en la Sagrada Escritura. Cuidado, Satanás no es una idea abstracta del mal, como pretenden muchos teólogos modernos. Satanás no es persona, Satanás no existe, no es un espíritu, es una forma de representar el mal. Cuidado con ese tipo de ideas. Eso es una auténtica herejía, pretender eso, y además una contradicción a la Sagrada Escritura, a la patrística y al magisterio de la Iglesia. La Sagrada Escritura nos habla del demonio como un ser espiritual, primero. Segundo, personal, dotado de inteligencia, voluntad y libertad, además, iniciativa. No tenemos idea de la inteligencia de Satanás. No podemos ni tener idea. Recuerdo que la primera vez que fui a un exorcismo, la persona a la que se iba a exorcizar estaba viendo hacia una pared. Yo entré por una puerta trasera y la capacidad de conocimiento que tiene el demonio es impresionante. Apenas yo entré, me dijo: ya te conozco, sé quién sos y te voy a matar. Porque siempre dice así, no se afligan, siempre dice así. Bueno, en la segunda parte les voy a narrar un poco de esa experiencia. Lo que quería decirles es cómo impresiona saber que, siendo espíritu y por tanto espíritu simple, no compuesto, nosotros no somos espíritu porque somos alma-cuerpo. El demonio, no teniendo cuerpo físico, humano, materia, es espíritu puro de mal. Tiene el poder de conocimiento del espíritu, propio del espíritu. Entonces él puede conocer lo que se piensa, lo que se hace, lo que se dice, no importa en la lengua que sea. Pero ya llegaremos a eso. Jesús, de todas maneras, es el más fuerte. Ató a Satanás, Marcos 3:27. Su reino, el reino del demonio, está para acabarse. Jesús dice: yo expulso a los demonios. Yo expulso a los demonios. Tanto San Justino como San Ireneo nos exponen claramente el pensamiento cristiano sobre el demonio y el poder de expulsarlo. Hay que leer además a Tertuliano. Estos tres son impresionantes cuando hablan de la temática del demonio. Pero el Concilio Vaticano II nos recuerda la batalla entre el poder de las tinieblas. Yo les recomiendo leer Gaudium et Spes 37:3. Jesús nos libró del poder de Satanás, Sacrosanctum Concilium número 6. Cristo ha roto el poder de Satanás, Gaudium et Spes en el capítulo 2. Los buenos resucitarán, sostiene la doctrina cristiana católica. Los que siguen al demonio no pueden entrar al reino de Dios. Lumen Gentium 48. Quiero decir una palabra muy breve que ustedes ya conocen, pero la quiero repetir.
Ustedes saben lo que sucedió con el Papa León XIII, el que creó la oración de San Miguel Arcángel. Había celebrado la misa. Cuando terminó de celebrar la misa, fue a dar gracias en la capilla donde había iniciado otra misa. Y mientras este joven sacerdote celebraba la misa, súbitamente el Papa gira la cabeza y se queda viendo con mirada de angustia, de miedo, de pavor. Su secretario y otros que estaban allí entendieron que el Papa estaba teniendo una visión. Le preguntan qué sucede y dice: nada en ese momento. Pero ven que se apresura a escribir algo. Escribe esta oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. El Papa León XIII ordena que después de cada Eucaristía, hasta antes del Concilio Vaticano II se hacía, con la reforma litúrgica del Vaticano II se suprime esta norma, que consistía en hacer una oración a la Virgen y esta oración a San Miguel Arcángel de rodillas. Esta oración es como una especie de pequeño exorcismo. Ha sido un triunfo para el demonio que no se haga esta oración. Después el Papa explica que lo que había visto era esto: ve sobre el sacerdote que celebraba la misa Roma, que significa la iglesia, atacada por numerosos demonios que querían devorarla. A la cabeza, Satanás. Por eso el Papa quedó impresionado cuando vio literalmente queriendo devorar a la iglesia, a Satanás y sus ejércitos. El Papa escribió no solo la oración a San Miguel Arcángel, sino también un exorcismo de los más famosos que hay. No me detengo más en esto porque ya ustedes conocen la oración. Tengamos cuidado con las fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales han sido inventadas por los espiritistas. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles. Tengan cuidado. La gente que invoca espíritus no hace una cosa buena. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, ni espíritus malos fuera de los demonios. Los difuntos van al paraíso o al infierno o al purgatorio. Pero, y esto fue definido en los concilios de León y de Florencia, está definido por la iglesia. Los difuntos que se presentan en sesiones espiritistas solo son demonios. Mucho cuidado con los negocios espiritistas, con rarísimas excepciones en la escritura, pero la excepción confirma la regla, no lo olviden. Pero jamás la iglesia ha aceptado que en sesiones espiritistas se pueda hablar con los difuntos. El Papa Juan Pablo II, visitando el santuario de San Miguel Arcángel, dijo: esta lucha contra el demonio que caracteriza al Arcángel Miguel es actual. Oigan esto, es actual. También hoy el demonio está siempre vivo. Cuidado con los que dicen no existe el demonio. Esto ha hecho mucho daño. El Papa Pablo VI decía que el peligro más grande de nuestros tiempos es creer que el demonio no existe. Es el peligro más grande. Opera en el mundo, dice el Papa Juan Pablo. El mal que existe en él
el desorden que hay en el mundo se presenta en la sociedad, la incoherencia del hombre, la ruptura interior de que es víctima, y no son solamente las consecuencias del pecado original, sino efecto de la acción, oigan esta palabra, infestadora y tenebrosa de Satanás. No tenemos idea de cómo Satanás infesta un matrimonio, una familia, el futuro de un joven, los sueños de los niños y las naciones. Gran parte del sufrimiento brutal que sufre El Salvador, América Latina y el mundo tiene que ver con Satanás. No es normal que haya descuartizados. No es normal que sucedan las cosas que suceden, no solo aquí en el mundo. De Dios no puede venir. Solo puede venir de un hombre o de una mujer que está sumamente lejos de Dios y sumamente cerca del mal. Una cosa curiosa, ¿saben ustedes que al infierno ni el demonio quiere ir? Ni el diablo quiere ir al infierno. Y se lo voy a demostrar. Cuando un demonio sale de una persona, y por eso no quiere salir el demonio, por eso hay exorcismos que duran tanto tiempo, el demonio no quiere irse, es porque no quiere ir al infierno. ¿Por qué? Porque cuando un demonio sale de una persona y es precipitado al infierno, es para él como una muerte definitiva. Por eso los endemoniados de Gerasa, ¿se acuerdan en la Biblia? Al otro lado del mar de Galilea, los endemoniados de Gerasa le suplicaban a Cristo que les permita entrar en los cerdos. ¿Se acuerdan? Permítenos entrar en los puercos, en los cerdos. ¿Por qué? Con tal de no ir al demonio, al infierno, quieren ir a los cerdos, pero al infierno no. Ni el diablo quiere ir al infierno. Brevemente, ¿cómo actúa Satanás? Tiene dos formas. La acción de Satanás es de manera ordinaria todas las tentaciones que tenemos, las tentaciones para el mal, que Jesús mismo al aceptar la condición humana aceptó. Por eso el demonio lo tentó en el desierto. Es una pregunta muy curiosa, porque ya una persona me dijo hoy antes de tentar: Monseñor, ¿cómo puede el demonio tentar a Dios? Y yo le dije: jamás el demonio tienta a Dios. Es Cristo, que es Dios, quien, aceptando la condición humana, quiso que el demonio lo tentara para enseñarnos cómo se vence el mal a fuerza de bien. No solo de pan vive el hombre. Apártate de mí, para enseñarnos cómo se responde a las tentaciones del mal. Pero hay otra forma de actuar del mal, de forma extraordinaria. Voy a mencionar las formas más usuales como el demonio nos puede atacar. La primera, sufrimientos físicos. Baste mencionar al santo cura de Ars, al Padre Pío, a San Pablo de la Cruz. Han sido literalmente flagelados por el demonio. No ha tocado su alma, solo su cuerpo, pero el demonio a nivel de sufrimientos físicos actúa brutalmente. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? También la posesión diabólica es el tormento más grave de Satanás. El demonio posesiona un cuerpo, no el alma, nunca el alma, un cuerpo, haciéndolo actuar y hablar como él quiere, con fenómenos muy parecidos a las películas del exorcismo y del rito, sumamente parecidos. Créanme que esas películas no mienten en la mayoría de las cosas. Hay algunos elementos un poco fuera de orden, pero grosso modo es lo que sucede. El demonio, cuando posee a una persona, se manifiesta en lenguas nuevas, fuerza excepcional, revela cosas ocultas. También hay demonios mudos. El demonio hace como que no está ahí, pero está ahí.
Con la experiencia el exorcista llega a intuirlo. Otra forma de ataque del enemigo es la vejación diabólica, vejaciones. ¿En qué consiste eso? Disturbios, enfermedades, como les decía en el caso de Job, sobre todo, fue golpeado en los hijos. Job fue golpeado en los hijos, en los bienes, en la salud. Su mujer, la mujer también la mujer de Job fue fuertemente tocada por el demonio. Le dice, maldice a Dios. ¿Se acuerdan? Es tremenda la vida de Job. Pero también la mujer encorvada en el evangelio, el sordomudo. Todos los que Jesús ha sanado son vejaciones diabólicas. El mismo San Pablo dice, Satanás me abofetea. 2 Corintios 12. Luego tenemos también la obsesión diabólica. ¿En qué consiste? Son asaltos repentinos, pensamientos obsesivos. Esto es bien peligroso. La víctima no logra liberarse de ellos, se desespera e incluso puede llegar al suicidio. Incluso al suicidio. Las infestaciones diabólicas, el término lo usamos no para personas, sino para cosas u objetos o animales. Sobre casas, objetos, animales, etc. Para todos los casos que no sea posesión, no se necesita exorcismo. El exorcismo es solo para una posesión diabólica. Y en los demás casos que hacemos, si tiene un sacerdote cerca que le haga una oración de liberación, se la puede hacer, pero no es exorcismo, es una oración de liberación. Pero hay medios comunes de la gracia que deberían bastar. ¿Cuáles son? La oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, el perdón de las ofensas, el recurso a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles. Eso debería bastar. Nunca menospreciemos a los ángeles. No tienen idea, se los voy a contar en la segunda parte, del poder que en un exorcismo tienen los ángeles. Desde la concepción hasta la muerte nos acompaña un ángel de la guarda. Esto es de fe también, es de fe para el cristiano católico. No es una idea piadosa y bonita para los niños, es de fe. 24 horas al día el ángel custodio está con nosotros. Nos protege en alma y cuerpo. A menudo no pensamos en ello, pero es así. Las naciones tienen un ángel particular. Probablemente cada comunidad y cada familia tiene un ángel que la protege. Son numerosos. Están más deseosos de hacer el bien los ángeles que los demonios de hacer el mal. Qué hermoso es esto. Ya sabemos que el príncipe de todos es Miguel. Después vienen Rafael, que significa medicina de Dios, y Gabriel, fuerza de Dios. La ciencia apócrifa nos habla de Uriel, que es bueno colocarlo. Y todos conocemos las jerarquías angélicas: dominaciones y potestades, tronos, principados, virtudes, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Ahora, ¿de dónde salieron los exorcismos? ¿Cómo es que se comenzó a hablar o a hacer exorcismos? Pues es la iglesia. La iglesia que, para dar más eficacia al poder que Cristo ha dado a ella misma, a la iglesia, y para salvaguardar a los fieles de los embusteros, magos, agoreros, adivinos, hechiceros, brujos, que arrasan con la fe del pueblo, se aprovechan de la gente humilde, la ven sufrir y le quitan todo el dinero que pueden. Entonces ya este es un tema viejo. La iglesia, para proteger a sus fieles, instituye propiamente lo que son los exorcismos. Es un sacramental especial instituido en la iglesia. Lo administra solo el obispo o sus delegados. En el caso de que se delegue, tiene que ser una delegación específica. Es el canon 1172 del derecho canónico, y debe utilizarse el ritual solamente aprobado por la Iglesia Católica. No se puede inventar un exorcismo.
Lo vemos en el canon 1167. Solo mediante un exorcismo podemos saber si hay posesión o no. Es imposible saber si el demonio está o no en una persona mientras no se haga el exorcismo. Hay que hacerlo. ¿Cuándo? Y de aquí viene la experiencia del exorcista. Se intuye que hay presencia del mal en una persona. Hay que saber distinguir entre enfermedades psíquicas, por supuesto, u obstinaciones. Pero el peligro, ¿saben cuál es? Saber reconocer la presencia maléfica y omitir el exorcismo cuando realmente se necesita. Ese es el peligro. No querer hacer un exorcismo cuando se intuye que supera las expectativas científicas y humanas y que algo está pasando. Un exorcista sabe, oigan esto, perfectamente la diferencia que hay entre un enfermo mental y un poseído. Es muy claro para un exorcista, no hay confusión. A veces las medicinas no funcionan, pero el exorcismo sí. ¿Qué significa eso? Que no se trata de una enfermedad psíquica. Hay una presencia tremenda del mal en esa persona. ¿Cuánto tiempo dura un exorcismo? Lo que Dios quiera. Porque el que expulsa al demonio no es el exorcista, es Cristo. El exorcista solo es un instrumento. El que expulsa es Cristo a través de su oración. Ayuda la fe del que exorciza y del exorcizado, la fe de su familia y de los que oran por él, etc. Ayuda mucho los parasacramentales: agua exorcizada, aceite exorcizado, sal exorcizada. ¿Quién la exorciza? No necesariamente un exorcista, cualquier sacerdote, pero que el sacerdote crea en esto y que sepa que en el ritual aprobado por la Iglesia Católica existen estas bendiciones. Porque hace poco me dijo una persona, le pedí a un padre que me exorcizara agua y aceite, pero me dijo que esa oración no existe. ¿Cómo no existe? Ha sido aprobada por la Iglesia, está en el ritual. Pero para que ustedes vean que por eso es que normalmente no se habla de estas cosas. Son muy importantes las imágenes. No quiten las imágenes de sus casas. Hay gente que para poner unas palmeras y unos delfines quitó el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Virgen Santísima. No hay ni un crucifijo, pero hay cachos colorados por todos lados. ¿Cómo es posible? El ángel de la guarda no está, pero está Michael Jackson en toda la casa. No puede ser. No puede ser. Que casi es lo mismo, pero no puede ser. Hemos quitado a Dios. ¿Saben qué es lo peor? No solo de las casas, de nuestros labios. Ya no oramos al levantarnos y al acostarnos, antes y después de comer. Ya no vamos a misa los domingos, ya no nos confesamos con frecuencia. Mucho cuidado. Las imágenes siguen siendo cruciales en la vida cristiana. Naturalmente no son talismanes ni amuletos, eso lo tenemos claro, pero en el justo sentido de la comprensión de una imagen, es poderosa la imagen de la Virgen en la casa. No digamos de Jesús, la cruz. Donde decae la religión, crece la superstición, sobre todo en los jóvenes. Cuidado con las prácticas de espiritismo, magia, ocultismo, ciencias modernas. Mucho cuidado con la música de masas, la música satánica. Cuidado con la ouija, Martita y otros juegos. Cuidado. A veces el inicio de una experiencia satánica y diabólica ha sido un superficial juego de ouija entre amigos. Ahí comenzó la infestación del demonio. Ya hemos tenido varios casos nosotros de esto. Jóvenes que jugaban ouija y después tienen problemas tremendos. Todo esto puede degenerar en magia negra, brujería, ritos satánicos, misas negras
que en el país han aumentado como no tienen idea. Personalmente estoy impresionado de la cantidad de cultos satánicos, de cultos de brujería, sacrificios satánicos que se hacen cotidianamente en este país. La Sagrada Escritura condena todo lo que es magia negra, brujería, hechicería, ritos satánicos. Son muchos los textos, no los voy a leer todos. Deuteronomio 18, ni adivinación, ni astrología, ni hechicería, ni magia, ni adivinos, ni evocadores de muertos. Deuteronomio 18, 10, 12. Y luego, por mencionar, Levítico 19, Levítico 20, Éxodo 22, todo Dios prohibiendo este tipo de prácticas. Y otra cosa fundamental, nunca maldigan. ¿Saben ustedes qué es la palabra predilecta del demonio? Maldecir. Ya les voy a contar en la segunda parte. Cuando un padre de familia maldice a un hijo, verdaderamente cae sobre la vida de su hijo algo brutalmente malo. Sucede porque el enemigo se sirve de una palabra tan pesada, tan fuerte, tan hiriente, que lacera literalmente la espiritualidad y la vida de otra persona. Nunca maldigamos a nadie. Es de las cosas más tristes que pueden haber. Por otra parte, quiero, para ir concluyendo, son tantas cosas maravillosas. Yo he tratado como de tomar las cosas claves que todo buen cristiano católico debe saber. Y debe saber que es doctrina segura del magisterio de la iglesia, de la escritura, de fe. Debe saberlo. Otra cosa fundamental, María, vuelvo a insistir en lo mismo. Créanme que en los exorcismos que yo he participado, lo que más furia, o de las cosas que más furia le ha dado al demonio, es mencionar el nombre de María. Una vez yo mencioné el nombre de María mientras hacía el exorcismo, y el demonio me dijo: si volvés a decir ese nombre, te voy a matar. Entonces yo dije: no me vas a matar. Lo dije yo mismo y volví a decir María. María otra vez. Logró soltar un brazo de 7 hombres que estaban deteniendo a esta persona y me tomó del pantalón y del cincho fuerte y me hizo de un lado para otro, pero no me golpeé nada. Es una cosa, también les voy a hablar de eso. Fue impresionante esa experiencia que yo viví esa tarde, fuerte, y no soltaba con nada hasta que le pusieron en la mano agua exorcizada, sal, aceite. Inmediatamente soltó, dijo: me quema, no soporto eso. Pero ya les voy a contar. Todo por mencionar el nombre de María. Todo por mencionar el nombre de María. María asunta a los cielos. Gloriosa conclusión del plan de Dios. Enemistad pondré entre ti y ella. Es brutal la enemistad que hay entre el demonio y María. No la soporta. Yo entiendo a veces por qué él ha logrado, el demonio, penetrar en tantas sectas que quieren convencer de que no hay que mencionar el nombre de María. No hay que mencionarla. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. Es cierto, pero ese único Cristo que salva vino a través de ella al mundo, y al pie de la cruz dijo: ella es tu madre, es madre de la iglesia, tiene un tremendo poder en la lucha contra el mal. Satán, total fracaso, precipitado de la bienaventuranza celestial al eterno suplicio. Por eso esta primera parte yo quiero terminarla así: oh María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, medianera universal de gracias, San Miguel Arcángel, protéjanos en la lucha contra el mal. Voy a decirles lo que puedo decir, porque siempre hay cosas que no deben ni pueden decirse y son propias de la mística de un exorcismo. Pero por el bien de la iglesia,
para fortalecer la fe de los que tienen una fe débil en la existencia del demonio, es necesario que compartamos estas cosas. La primera experiencia de que quiero hablarles es el primer exorcismo en el que yo colaboré. Entonces era yo sacerdote, no podía exorcizar, pero fue un obispo el que me delegó, mi obispo, hace varios años. Me dijo: padre, tengo un caso muy difícil. Una joven, he constatado que hay una presencia demoníaca en ella. Tengo varios meses orando por ella y es un caso muy difícil. Hay varios sacerdotes que me colaboran y quiero pedirte que tú también me ayudes. Yo le dije que sentía un poco de temor, que nunca lo había hecho, pero que con mucho gusto. Es lo que comencé a contarles. Llegamos al día y el lugar indicado. Solía ser a las 3 de la tarde. Es obvia la fecha, la hora que había escogido el obispo, la hora de la Divina Misericordia. Y esa vez apenas yo entré, como les dije, la persona había sido puesta sobre el piso, porque ustedes tienen que saber que la fuerza que tiene una persona poseída es extraordinaria, nunca vista. 7 hombres no lograban dominar a esta joven, 7. Y tenían que luchar mucho para mantenerla sobre un colchón en el piso. Estaba viendo hacia la pared cuando yo entré. La primera palabra fue un grito diciéndome: maldito. Esta expresión es la más usual en el demonio. El 95% del tiempo que dura una oración de exorcismo, una sesión, está maldiciendo, maldice siempre, junto a todas las malas palabras que ustedes puedan imaginar y las que tampoco imaginan. Es algo impresionante todo lo que puede decir el demonio. Pues bien, lo primero que hizo fue decirme esa palabra y me dijo: hoy te voy a matar, no tenías que estar aquí y ya te conozco. Entonces ya solo con eso a mí me temblaban las canillas y yo dije: Virgen Santísima, ¿por qué me vine a meter aquí? Y claro, me paré junto a la persona, estaba el obispo. Es impresionante la autoridad de un obispo cuando hace el exorcismo, porque sabe que es sucesor de los apóstoles. No suplica, ordena en el nombre de Jesús. Es tremendo. Ustedes saben que todo obispo no necesita pedirle permiso a nadie, es sucesor de los apóstoles. Automáticamente es hecho obispo, un sacerdote, y ya tiene el poder de exorcizar demonios y de delegar sacerdotes para que lo hagan. Solo obispos y sacerdotes. Los laicos no exorcizan. Es claro en la Sagrada Escritura. Hacen oración de liberación, apoyan, pero no exorcizan. Recuerdo que estaba allí parado porque no sabía nada que decir y el obispo me dijo: ahora haz tú el exorcismo. Yo tenía puesta la estola morada normalmente. Tomé el libro del exorcismo, pero me temblaban las manos. Entonces, como me temblaban las manos, se comenzó a reír y me dijo: no vas a poder, maldito, no vas a poder. Entonces yo dije: ¿cómo no? Si voy a poder. Y comencé a hacerlo. Y hay que decir el nombre de la persona, ¿no? Hay un momento en que se dice: yo te ordeno en el nombre de Jesús que salga. Y cuando yo decía el nombre me confundí 2 o 3 veces y decía otro nombre de los nervios. Entonces se moría de la risa y me decía: no vas a poder, no vas a poder. Ahora, yo quiero contarles a ustedes algunas de las cosas que más me impresionaron en ese exorcismo que duró casi un año. Si ustedes me preguntan por qué tanto tiempo, lo acabo de decir. El tiempo que dura un exorcismo no depende del exorcista, depende de Cristo. Porque el que expulsa demonios no es el obispo ni el sacerdote delegado, es Cristo. Él sabe el momento. Como puede haber exorcismos de 5 minutos o 10, ya les voy a contar uno que yo viví. Puede haber uno de un año. Es un misterio.
el misterio del sufrimiento que Dios permite en la vida de una persona. Ahora bien, de las cosas que más me impresionaron fueron la reacción que el demonio tiene al agua bendita, o mejor dicho, al agua exorcizada. Dice que le quema. También la sal exorcizada y el aceite exorcizado. Recuerdo que en una de las sesiones que tuvimos decía unas cosas pero tan tremendas, unos insultos tan grandes al obispo, a los sacerdotes, a la iglesia, a María, que solo poniéndole aceite exorcizado en la boca se callaba. De otra forma imposible. Ahora escupe. Un poseído escupe todo el tiempo. Y yo no sé cómo hace para escupir el rostro de los exorcistas. Por más que uno quiera cubrirse o se esconda, siempre logra escupirlos a todos. Es horrible, feo. Es bueno que ustedes sepan que existen estas cosas. No para que se llenen de miedo, para que sepan que este tema, esta realidad, no es ajena a nuestra vida cotidiana. Estas cosas suceden. No digamos a la reacción al crucifijo, a la imagen de la Virgen o de los santos. También la estola que usa el sacerdote dice que le quema. Una vez, mientras hacíamos una sesión de exorcismo, habían llegado 2 religiosas, no a exorcizar, a presenciar y a sostener a la persona posesa. Y recuerdo que hubo un momento en que la persona poseída comenzó a maldecir a una de las religiosas, y el exorcista le dijo: ¿por qué la estás maldiciendo tanto? Y el demonio respondió: porque ese trapo con el que está vestida me está tocando. Era el hábito de la religiosa. La maldecía porque el hábito religioso, decía, le quemaba. Solo para que se hagan una idea de cómo el demonio intuye que todo lo sagrado, el hábito religioso es sagrado, le quema. Una de las cosas que más lo hacían sufrir era las manos de los sacerdotes. Cuando un sacerdote le ponía la mano, un exorcista, sobre la frente o en cualquier parte del cuerpo, aullaba literalmente y decía: esas manos me queman. Y el obispo le preguntaba: ¿por qué te queman? Y decía: porque esas manos hacen presente a ese. Nunca dice el nombre de Jesús, y se refería a la misa, la Eucaristía. Esas manos hacen presente a ese Cristo. No soporta las manos de un sacerdote, no las soporta. Y cuando el obispo lo tocaba más y le decía todo el tiempo: te voy a matar, te voy a matar, porque esa es la palabra que más usa junto al famoso maldito, que es frecuente en los labios de Satanás. Una capacidad tremenda para saber lo que uno mismo está pensando. Recuerdo que una vez, mientras hacíamos una sesión de exorcismo, yo pensé: voy a levantarme a traer la Biblia para leer un pasaje del Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, porque ustedes no tienen idea de la reacción del demonio cuando durante un exorcismo se toma la palabra de Dios y se lee. No puede soportarla. Y yo me levanté, y cuando me puse en pie, porque estábamos todos casi de rodillas en torno a la persona que le hacíamos oración en el piso, cuando me levanté me dijo: si vas a traer ese libro, te voy a matar. Nadie sabía que yo iba a traer la Biblia, solo yo. Esto me hacía intuir que verdaderamente lo que les acabo de decir no es una broma. El demonio sabe lo que vamos a hacer y lo que estamos pensando. Una vez quise hacer también una prueba, que el demonio conoce todas las lenguas, y yo dije durante la oración: Jaire, que jaritomene, jokirios, metasú, en griego. Y él me dijo: si volvés a hacer esa oración de esa mujer, te voy a matar. Había entendido perfectamente lo que yo había dicho: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
si volvés a hacer esa oración de esa mujer, te voy a matar. Entiende perfectamente latín o cualquier otra lengua. También tiene el poder sobre objetos. Una vez el obispo puso música gregoriana porque no la soporta, es la música oficial de la liturgia de la iglesia. Puso un cassette de gregoriano y bastaba que viera la grabadora para que se disparara la música. Y así varias veces lo hizo. Y me decía el obispo, fíjate, voy a poner música gregoriana y vas a ver cómo con la vista logra apagar la música. Impresiona cuando uno se da cuenta de estas cosas. Ahora, nunca se debe hablar con el demonio, nunca. Solo el que tiene mucha experiencia puede hablar. Sí conviene en un exorcismo, y eso lo sabe un exorcista, que es muy importante conocer el nombre del demonio que posee a la persona, porque si se conoce el nombre es más fácil la expulsión, porque se le ordena por nombre que en el nombre de Jesús salga. Una de las cosas a las que más se resiste el demonio es a decir cómo se llama. Entrampa los dientes, lo rechina y no quiere hablar. En esa ocasión el obispo le obligó, ¿cuál es tu nombre? Rechinaba los dientes. Dime tu nombre. Nada. En el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Satanás. Soy el príncipe de los demonios. Y somos muchos, por eso no nos vamos. Es el que duró un año. El exorcismo. Dijo, somos muchos, por eso no nos vamos. Entonces el obispo, que tenía experiencia, le preguntó además al demonio, ¿cómo entraste en esta joven? Porque esa es otra cosa interesante, saber cómo un demonio entra en una persona. Y le dijo, su maldito padre visitaba brujos y brujas, y un día, a cambio de algo, me consagró a su familia, me la entregó, y así yo logré hallar una puerta para entrar en ella. Vean la gravedad de cuando una persona, un padre de familia, por conseguir algo en una sesión de brujería o de satanismo, el demonio le pide consagrarle a un hijo, a sus padres o a la familia, y la persona lo hace. Puede suceder una posesión. Otra forma por la que puede haber posesión, ¿saben cuál es? Porque una persona habitualmente visita lugares en los que reina Satanás. Va permanentemente a esos lugares, se contamina y queda expuesto. Es una puerta a la posesión. Otra forma, cuando una persona vive habitualmente en pecado mortal, pero de manera libre y voluntaria, está a gusto en su pecado, sabe, pero no hace nada, quiere vivir en pecado mortal, es otro candidato para poder ser poseído. No quiere decir que va a ser poseído, estoy diciendo que es el terreno fértil para. Y la forma más directa de una posesión, ¿cuál es? El pacto diabólico. Cuando una persona va a un culto satánico y le entrega de manera personal su alma al demonio. El padre Emiliano Tardif, que es uno de los sacerdotes que más ha conocido este tema, solía contar de esta joven irlandesa que fue a un culto satánico, tenía 17 años, y le dijo en el culto satánico, yo quiero a cambio de, dijo, entregarle mi alma al demonio. El demonio contestó inmediatamente, córtate las venas, una vena del brazo izquierdo, que es la sangre que está más cerca del corazón, y escríbeme una carta y fírmala con tu puño y letra, diciendo que me entregas tu cuerpo y tu alma para siempre. Y ella lo hizo. Y naturalmente, poco tiempo después, las manifestaciones tremendas de fuerza, de odio contra lo sagrado, de irrespeto a los padres, a la familia, deseo de venganza, maldiciones y todo lo que hay en un poseído. Pero esta es la forma más directa que hay de una posesión, el culto, el pacto satánico.
que es firmar con puño y letra y con la sangre de la persona misma. Esto parece de película, es más usual de lo que podemos imaginar, más usual, es muy frecuente. Lo que sucede es que incluso nosotros probablemente hemos ya hablado con personas en quienes vive el demonio, pero no se ve, no se sabe. Normalmente, y por eso se los dije, solo cuando se hace una oración de exorcismo se puede saber si verdaderamente el demonio está ahí o no. De otra manera es difícil poder saberlo. Se puede confundir con una enfermedad de psiquis o un desorden emocional. La certeza de que es una presencia del mal está cuando se hace el ritual, la oración. Entonces hay reacción del demonio. Fue muy largo ese proceso del exorcismo. Una de las cosas que más me impresionó es que esta joven que estaba poseída, cuando nos reuníamos para la oración, era un ángel dulce, cariñosa, y me decía: ¿cómo está, Padre Fabio? Qué gusto de verlo, gracias por venir a ayudarme. Imagínense con qué amor. Yo decía: Dios mío, qué cariñosa, pero dentro de unos minutos me va a querer matar. Qué cachudo. Entonces, mientras nos saludábamos, todo tan bonito, pero apenas se ponía el colchón sobre el piso, se disponía el agua bendita exorcizada y entrábamos los sacerdotes, automáticamente caía al piso como muerta, y había que sostenerla porque en ese momento comenzaba una fuerza tan grande que yo vi quebrar mesas y sillas que estaban cerca. Recuerdo que una vez yo estaba acompañado de un amigo muy bueno, de mucha fe. Consideré que podía ayudarme porque no habían llegado las 7 personas que usualmente tienen que estar preparadas esas personas. No puede ser cualquiera. Me habían hecho falta y yo le pedí a este amigo, bien alto, fuerte, que me ayudara en esa oración a sostener. Y me dijo: claro que sí, yo además ni creo en el demonio. Y yo: no, momento, esto es delicado. Tú eres un hombre de fe. No, pues sí, pero ayúdame. Bueno, me ayudó. Cuando terminó la sesión me dijo: Padre, le quiero, nunca me vuelva a invitar a esto. Digo: casi me muero, voy angustiadísimo, yo no creía que esto pudiera existir y voy lleno de miedo, no puede ser que haya tanta fuerza en una sola persona, nunca yo había visto una cosa así. Quedó asustado. Todavía hoy cuando me ve se me aleja un poco porque cree que lo voy a invitar a tener al cachudo. Digo: no, pero esto es real, esto existe. Y automáticamente caía al piso la persona y los que lo detenían inmediatamente a sostenerlo, y comenzaba toda la reacción. Otra de las cosas muy usuales es que a quienes lo estaban sosteniendo comenzaba a decirles, por ejemplo, una señora: por eso es que tu marido nunca consigue trabajo. Y después la señora decía: es cierto, no tiene trabajo y nunca lo va a tener. Mientras estés aquí sosteniéndome, todo te va a ir mal. Es el que miente, ¿se acuerdan? Es el padre de la mentira. También había un joven ahí que le decía: tu madre tiene cáncer y nunca se va a curar. Nunca se va a curar porque yo no lo quiero. Naturalmente era otra mentira. Pero vean cómo él trataba de convencer a cada uno de los que estaban sosteniéndolo para que no nos ayudaran y se fueran. El demonio es sumamente astuto, sabe lo que tiene que hacer. Recuerdo que unos 5 meses después de hacer la oración, yo le dije a mi obispo: no voy a tener que salir del país para una reunión y no voy a estar casi un mes. Me dijo: no hay problema, llega hoy y cuando regreses me sigues ayudando. Solo sabía el obispo y yo que iba a salir del país. Llegué a la oración y a media oración comenzó a reírse. Es tremenda la risa del demonio. Y me dijo: estoy feliz porque hoy sí te voy a matar.
vas a salir, vas a viajar y se va a caer tu avión. Se va a caer tu avión. Entonces mi obispo me miró y me dijo así, porque no le hagas caso. Pero yo estaba pensando cancelar el vuelo. En realidad nunca pensé cancelar el vuelo, pero mi obispo me miró y me dijo así, que no le hiciera caso. En efecto, cuando salí, la decisión era la misma. Hice el viaje normal de ida y regreso y por supuesto no pasó nada. Como dice Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? De tal manera que uno tiene que aprender que no es posible que el demonio domine tu vida. Él no puede llenarte de angustia, de miedo. Lo que él dice no es cierto. Tiene fuerza, tiene poder, pero Cristo lo supera. Y hay que ver cómo tiembla ante el nombre de Jesús, de María, de los santos. El agua bendita es de las cosas más tremendas. Cuando ve el agua, realmente tiembla Satanás con el agua bendita. Y dice que le quema, que no la soporta. Otra característica tremenda es el cambio de voz. Como una joven, esta era una joven, la voz, hay grabaciones, por supuesto no se pueden presentar, no se pueden revelar, son cuestiones muy privadas, pero es un hombre el que está hablando. Una voz ronca, tremendo. Escuchar ese tono de voz que se burla de todo, que maldice todo, pero es la voz de un hombre. Será la voz. Bueno, tengo pocos minutos. Este es el primero. Ahora les cuento el segundo exorcismo. Duró 15 minutos. Oigan esto, 15 minutos. Yo no era un obispo, era administrador apostólico, pero tenía delegación para exorcizar. Me encontraba en la oficina del obispado castrense. Me habló un sacerdote: monseñor, apóyeme con algo. ¿Qué pasa? Tengo a un joven aquí ahorita que yo no sé qué tiene, pero lo que sí le puedo asegurar es que no es normal. ¿Qué significa no es normal? No sé. Advierto una presencia extraña en él. Dile que venga. Lo llevó a la oficina. Cuando entró, se sentó junto a mí. Apenas se sentó, yo lo vi blanco. No significaba una presencia de mal que una persona se ponga blanca. Puede ser un desmayo, puede ser lo que sea. Sin embargo, cuando yo le dije: el Padre me ha dicho que te conoce, que son amigos y que algo te pasa, ¿qué te sucede? ¿Puedo hacer una oración por ti? Cuando le dije puedo hacer una oración por ti, agarró fuerte la silla en que estaba, rechinó los dientes, cerró los ojos. Entonces yo supe inmediatamente que algo estaba sucediendo. Y cuando yo quise tocarlo para comenzar la oración, se lanzó al piso. Y tuvimos que detenerlo entre 8 personas que estábamos ahí. Y tomé la decisión de hacer un exorcismo en ese momento y lo comencé. Fundamentalmente un exorcismo es invocar a Dios, a la Santísima Trinidad, y luego ordenar al demonio en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de esa persona en ese momento. Es una orden, no es una súplica. Y que vaya a los pies de Jesús para que Él disponga del demonio y que no vuelva a molestarlo nunca más. Entonces en ese momento comenzó la voz, que son las características de un poseído. La voz grave, maldiciendo, diciendo lo que ustedes no pueden ni imaginar. La fuerza brutal, saliva abundante en la boca, hablando en otras lenguas. Y después de eso yo seguí haciendo la oración por 5 minutos. A los 10 minutos yo le dije cuál era su nombre. No quiso decir el nombre. Rechinó los dientes en nombre de Jesús. Entonces dijo: Satanás, ese es mi nombre. Y la pregunta inmediata: ¿cómo entraste en él? Dijo: su maldita madre era bruja y me lo consagró. Confesó. Seguimos haciendo la oración. A los 5 minutos más, este joven dio un grito fuerte y abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos estaba feliz y dijo: ha salido
como una fuerza de mí. Hay un gran peso que me han quitado de encima. Me siento bien, ya no me siento mal. Había sido liberado con la oración. Fue muy breve, 15 minutos. Entonces yo le dije, ¿y te acuerdas de lo que yo hice? Me dijo, yo me acuerdo que estaba hablando con usted y ya no me acuerdo más. Y yo le dije, ¿y tu familia? Y dice, bueno, mis papás se separaron. ¿Y tu mamá? Mi mamá, nunca he vivido con ella. ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá es bruja. Justo estaba confirmando lo que el demonio había dicho. Su madre me lo consagró. Ahora concluyo para pasar después a unas preguntas. Este lo dejé por último porque es el que más me ha impresionado. Estaba en Italia celebrando una misa de 6 de la tarde en un pueblo. Cuando terminó la misa estaba una señora en la puerta de la iglesia. ¿Puede ir a bendecir mi casa, por favor? Como yo la conocía, le dije, claro, vamos. Y le puedo pedir un favor, que bendiga un apartamento que está pegado al mío y a un joven que vive ahí, porque yo lo veo raro. Yo le dije, pues con gusto, vamos. Nos fuimos, bendije la casa de ella, después ella llamó al apartamento y salió un joven, muy joven. Entonces cuando abrió me dijo, hola, buenas tardes, padre. Le dije, buenas tardes. Y ella le dijo, aquí te dejo con el padre, que va a hablar contigo. Me empujó y cerró la puerta. Y yo me quedé adentro con el diablo. Hasta ese momento era un joven normal, un cipote. Entonces yo le dije, vamos a bendecir tu casa. Pero estaba raro, sudaba blanco. Decía, qué raro. Y cuando yo le dije, vamos a comenzar por la sala, cuando llegamos a la sala, se sentó y comenzó a maldecirme. Y yo dije, esto es algo raro, voy a, pero no, nadie me va a ayudar, estoy solo, ¿qué hago? Entonces yo dije, voy a, por lo menos a comprender si se trata de una presencia del demonio o no. Inicié un exorcismo y en efecto era una posesión. Entonces me dijo, te voy a matar. Y yo dije, hoy sí me va a matar este animal. Hoy sí. Naturalmente yo le dije, Jesús, cúbreme con tu sangre, protégeme, que no me toque el mal. Miren, esas palabras bastaron. No se pudo levantar del sillón. Estaba sentado y luchaba por levantarse, por abalanzarse. No se movió de ahí. Y yo seguí el exorcismo. Maldecía, gritaba. No tienen idea de todo lo que hacía. Entonces, como yo vi que habían unas imágenes lejos, le dije, ¿quién puso esas imágenes? Y dijo que había sido un familiar. Le pregunté el nombre, dio un nombre muy raro de un demonio. No era Satanás. ¿Cómo entraste en él? Dice, su maldita mujer con la que convivió me lo consagró, porque este maldito la dejó y ella, que es bruja, me lo entregó. Fue ella, una mujer despechada, la que había dejado, le había hecho ese maleficio o había iniciado ese proceso en él. Entonces yo le dije, aquí en esta casa, porque imagínense, cuando uno tiene ya un poquito de experiencia puede ordenar, obligar al demonio a hablar. Entonces yo le dije, hay agua bendita en esta casa, y rechinó los dientes. Yo sabía que había agua bendita, porque se ve que esta casa, la señora vecina que me había llamado es la que se la daba. Entonces habían artículos religiosos. Lo que les quiero contar es esto: le ordené en nombre de Jesús que me dijera si había agua bendita, y me dijo, dentro en ese cuarto hay un bote de esa maldita agua. Y fui a hallar un bote de agua bendita. Entonces lo utilicé para el exorcismo. Fue tremendo, porque tenía un
don de conocimiento este demonio que ustedes no tienen idea. De las cosas que ni siquiera yo sabía y que me dijo. Impresionante. Las cosas que reveló, las cosas que dijo, mencionando incluso nombres de personas que él no podía conocer sino solo yo. Constaté cómo la presencia del mal en una persona que está poseída no es simbólica, es real. Es real y da verdaderamente miedo cuando no se conoce esa realidad o cuando uno no está con Dios. Esos son 3 de los casos que yo elegí para comentarles hoy. Y naturalmente la parte que puedo decirles, porque hay cosas que tampoco conviene decirlas, pero servirán para que esta noche ustedes comprendan una cosa: el mal existe, las posesiones diabólicas existen, pero nosotros tenemos medios ordinarios para que no nos suceda nada. Los sacramentos, la oración frecuente, la devoción a la Santísima Virgen. Eso de llevar una medalla sobre nosotros no es una cuestión sin importancia. Es sumamente importante. No digamos si es un crucifijo, la Virgen, San Benito, San Miguel Arcángel. Invocar a Dios, encomendarnos a Dios, es fundamental. Es fundamental, eso cuenta. Y al final quería decirles que cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer, como la mayoría de los padres que están aquí, este tipo de experiencias, uno llega a una conclusión: qué tremenda es la jerarquía satánica. Es la misma que la de los ángeles. 9 coros angélicos, 9 jerarquías demoníacas, es lo mismo. Miguel Arcángel a la cabeza de unos, Satanás a la cabeza de otros. Ahí están. Naturalmente Cristo ya venció el demonio, ya venció la muerte. Nosotros tenemos que hacer nuestra esa victoria, pero mientras llegue ese momento, le ha sido dado al demonio un tiempo para que pueda actuar, porque también en la libertad de los hijos de Dios nosotros estamos llamados a elegir el bien y a rechazar el mal. Esta noche le vamos a pedir a Jesús: me cubro con la sangre de Cristo, y cubro con la sangre de Cristo a cuantos estamos aquí, para evitar toda contaminación de mal y para el perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: expulsen demonios. Señor Jesús, que viniste para darnos la vida, la salud, la esperanza y la alegría. No permitas que el mal triunfe nunca en nuestras vidas. Líbranos de todo maleficio. Rompe cualquier atadura de mal que pueda haber en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros jóvenes y niños. Esta noche te pido de manera especial, Jesús, por las personas que están aquí presentes esta noche y que son atormentados por el mal, por los que sufren en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. Ven, Señor, pon tu mano de amor sobre ellos y dales esta noche fortaleza, liberación de los males y la paz que solo tú nos puedes dar. Señor, te pido con humildad que sanes las heridas que el pecado ha causado en nuestros corazones. Danos la gracia de que esta noche retomemos las riendas de la fe, de la esperanza, del amor. No queremos tener parte en el mal. Por eso, Señor, esta noche en tu nombre queremos rechazar el mal. Queremos rechazar el demonio de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras familias. Bendice a nuestros seres queridos, vivos y difuntos, a nuestros seres queridos donde quiera se encuentren, y líbralos del mal. San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, líbranos del demonio. Protege nuestros hogares, nuestras familias y nuestras casas. Protege el camino que recorren nuestros hijos diariamente
a sus estudios, a sus trabajos.